Y otra clave, yo creo, es salir de la ejecución. O sea, cuando tenemos servicios que es muy del tú a tú y toda la gente de nuestro sector nos entenderá que es que yo no puedo dejar de hacerlo porque si no la gente no viene. Que esto es la excusa que nos ponemos desde el máximo ego de yo. Cuando empiezas a salir de la ejecución, primero a dar paso a que haya una continuidad con el equipo, que es maravilloso y está preparadísimo. Y segundo, que te dé a ti la vida para poder ejecutar desde otro punto, que es hacer estrategias, cómo encuentras ese cliente ideal. Pero sí que llega un momento que nos dimos cuenta de que había muchas cosas que nos perjudicaban más que nos beneficiaban, y servicios incluso. Empezamos quitando algunos servicios que echas números y dices, ¿qué me queda de esto? O sea, ¿realmente esto está rentando? Cuando tú empiezas también a saber de números, empiezas a saber cuál es tu neto, empiezas a estriar más. Porque cuando estás en la ejecución y estás trabajando, y ayer lo hablaba con una esteticista y me contó algo y le dije, tía, empieza a sacar tu ticket medio. Cuando empiezas por ahí a estriar, a sacar ticket medio, a lo que te cuesta, al porcentaje que te llevas, ahí empiezas a quitar servicios y a quitar clientes. La clave yo creo que está en saber los gastos mensuales que tienes y saber cuánto cuesta tu hora de trabajo. Al final, una vez que ya sacas eso, ya sabes lo mínimo que tienes que hacer para poder cubrir gastos y para poder empezar a tener algo de beneficio. Bueno, pues hoy estamos con Edu y Yolanda Martínez de Fusión Wellness Center. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Encantados de estar aquí. Me alegro mucho. Con muchas ganas teníamos ya de estar aquí contigo. Qué bien. Bueno, primero gracias a todos los miembros del Club 100K que venís aquí, lo dejáis todo a un lado para contarnos un poquito de vuestra historia y vuestra experiencia. De verdad que muchas gracias, es un placer. Gracias a vosotros. Va a ser el nuestro. Bueno, contarme un poquito a qué os dedicáis, qué hacéis. Y bueno, como para poner en contexto, sois hermanos. Sí. ¿Vale? Y tenéis en conjunto este negocio, ¿verdad? Genial. Venga, pues nada, contarnos a qué os dedicáis y qué hacéis. Y bueno, qué rol también cumplís un poquito cada uno dentro del negocio. ¿Arranco? Venga, arranca. Arranco. Edu y yo llevamos juntos a nivel empresarial, porque juntos llevamos toda su vida, desde hace 20 años. Y nos dedicamos al mundo de la belleza integral. Un poco tocamos peluquería, estética, medicina estética, almitas que vamos tocando. Y nuestra misión dentro, pues bueno, la mía es más la parte estética y más espiritual. Ahora estoy en esa parte. ¿Y la suya? Pues yo me dedico más a la peluquería, más pura y dura, y a lo wellness, que es el gran descubrimiento que he tenido en mí también, que me encanta cuando hacemos ese tipo de rituales, que bueno, pues la gente también le gusta tantísimo. Y cuando te refieres a wellness, ¿qué servicios o qué hacéis para...? O sea, ¿qué quiere decir esta palabra wellness, no? Bueno, para digamos que, para poner un poco más en contexto, digamos que nosotros no somos la típica peluquería más tradicional, sino que le damos un poco un giro a cómo nosotros vemos lo que es el mundo de la belleza. Nosotros no solamente embellecemos, digamos, la parte más estética, la parte más visual, sino que embellecemos desde el interior también. Entonces, no solamente se trata del cuidado capilar, en este caso, que habla de mi parte, sino que tratamos también que cuando tú vengas o cuando alguien venga a nuestro centro, que sea un cuidado más integral, más entero, en el que primero vamos a cuidar, vamos a mimar, vamos a respetar, vamos a atender y a escuchar a esa persona para que se sienta, bueno, pues se sienta todo eso, mimado, querido o querida, y bueno, pues esa es nuestra parte. Tenemos un hair spa, que es donde hacemos mucho más este tipo de rituales, un poco más en profundidad, y bueno, pues yo personalmente me dedico más a esa parte en la que pues en el hair spa pues ya se hacen otro tipo de servicios mucho más personalizados, mucho más profundos, y ahí se tocan más almas.
Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión. Asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Está entrando unas ganas de un Jerez Bar. Increíble. Y bueno, y cuando referís también al hecho de que, bueno, pues tocáis almas, ¿no? Este hace sentir bien desde dentro. ¿Cómo trabajáis esa área? Bueno, esa área se trabaja primero desde el respeto absoluto y la lectura de esa persona y pidiendo permiso, y luego con ceremonias. Se han creado un montón de ceremonias, un montón de rituales a través del físico, que sería tratamientos corporales, masajes. Pues a partir de ahí se crean ceremonias que la gente nos da permiso para profundizar un poco más con cuencos tibetanos, meditaciones, visualizaciones, incluso alguna regresión. Se toca un poco eso de manera ceremoniosa y la verdad es que el valor de esa experiencia sube estrepitosamente y hay un cambio. Hay un cambio completamente de esa persona. Entonces, desde ahí. Qué guay. ¿Y en qué momento empezasteis a implementar esta parte, ¿no? Esta parte más holística, más espiritual, integral? ¿Y por qué? O sea, ¿o lo empezaron a demandar o fue que os nació y a partir de que os nació visteis que funcionaba, etcétera? Bueno, nos dimos cuenta de que en el mundo se necesita parar. Se necesita parar y ponerse en el lugar que te corresponde, que es desde mí hacia el resto. Que la gran mayoría de las personas que nos vienen son madres, con lo cual son cuidadoras. ¿Y quién te cuida? O sea, entonces, desde esa parte vimos esa necesidad. Luego, el mundo espiritual y de crecimiento personal, pues los dos hemos empezado con Level Up y ahí empezó todo. Ahí empezó un gran avance, primero en nosotros, para luego poder ponerlo al servicio. Entonces vimos esa demanda, vimos también lo que nosotros sentíamos con respecto a todo esto y sentimos la necesidad de que eso había que compartirlo, no lo podíamos quedar, ¿verdad? Nosotros, a mí me gusta mucho decir, para que la gente lo entienda muy claramente, y es, nosotros nos gusta tratar a la gente como nos gustaría que nos tratasen, desde el amor, desde el respeto, y cuando tú tratas a alguien con amor, con respeto, con delicadeza, con cariño, y además desde lo genuino, no desde lo profesional, digamos, más estrictamente estrictamente profesional, ¿sabes? Sino que, bueno, pues de verdad quiero que tú estés cómodo, que tú estés cómoda cuando vengas aquí y que estés como en tu casa. Entonces, cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, pues al final es cuando, lo que decía Yolanda, cuando te empiezas un poco en el mundo del crecimiento personal y te das cuenta de que, oye, yo también me merezco este sitio. Porque al final, yo ahora que soy padre, por ejemplo, me gusta mucho decir qué ejemplo le voy a dar yo a mis hijos, ¿no? Y es que si ellos ven que yo me cuido, si ellos ven que yo tengo también ese tiempo para mí, pues al final ellos lo que van a aprender realmente es eso. Por mucho que yo les diga, ellos van a aprender lo que ven. Totalmente. Entonces, si ellos ven esa parte en mí, yo quiero que ellos, cuando les toque, pues también se dediquen ese tiempo para ellos. Creo que el mayor aprendizaje que pueden tener. Y al final eso es un poco extrapolado a todo, a lo que somos. Una vez que nosotros hemos tenido ese crecimiento personal, una vez que nos hemos dado cuenta de cómo va el mundo, de lo rápido que va, del estrés que lleva todo el mundo. Además es que da igual a lo que te dediques, todo el mundo va con estrés. Sí. Entonces, nosotros lo que queremos es, oye, ven aquí, que te vamos a cuidar. Sí. Sí, además yo creo que también el mundo del bienestar, ¿no? Que está como muy banalizado en ciertas ocasiones, ¿no? Completamente. De hecho, y yo soy la primera que lo he banalizado durante mucho tiempo y no ha sido hasta el momento en el que yo he empezado a dedicarme ese tiempo a mí y decir, jolín, qué importante es, bueno, y es que siempre lo digo cuando trato como con estos temas, por ejemplo, a mí hacerme las uñas a día de hoy, o sea, es que cuando voy a hacérmelas es como mi momento y el verme cada día mis uñas, es que para mí esto es una de mis prioridades porque es como, jolín,
me dedico tiempo a mí, me cuido todos los días, me siento bien porque, jolín, me gusta más. Yo venía de que no me gustaban nada mis uñas, etcétera. Entonces, como te da el verte bien en esas áreas, ¿no? Donde antes te veían mal, y cuidarte el pelo, pintarte un poco, el vestirte más, mejor o peor, sí que siempre denota, ¿no? Como ese amor que sentimos con nosotros mismos, ¿verdad? La belleza debe ir mucho más allá del espejo. Uh-huh. La belleza debe empezar a sentirse, no a verse. Uh-huh. Se tiene que sentir. Entonces, desde ese sentir, si no te paras y como mínimo eres consciente de ello, no te sirve de nada. O sea, yo venía de tener un centro en Elche en el que tocaban a la puerta, o sea, y además eso lo recuerdo muchísimo, tocaban a la puerta, abrían la puerta y decían, ¿cuándo salgo? Y yo, hola, buenos días, ¿qué te vas a hacer? O sea, la gente quería mucha rapidez en todo, antes de entrar ya querían irse, o sea, priorizaban tiempo a calidad, y ahora empezamos todos a trabajar en este concepto, yo creo, pero nosotros lo tenemos muy, muy claro, que el concepto es para, respira, siéntete, mírate, priorízate y ve cuáles son las necesidades que tienes más allá del espejo. Uh-huh. Y más allá del espejo, la prioridad que el 99% de la gente tiene es pararse. Sí. Y dedicárselo y sentirse bien con ese rato. O sea, no solamente hacérselo, sino justo lo que tú has dicho, mi momento. Sí. Y esto me parece fundamental. Sí, la verdad que sí. ¿Tú qué opinión tienes al respecto acerca de la belleza y del bienestar y pues de esa pausa, ¿no? Que muchas veces no nos dedicamos? Pues mira, yo voy a contar un poco mi historia, ¿vale? Uh-huh. Yo, como muchos niños, yo iba para futbolista cuando ya vi que eso no era lo mío. Estaba pues en la adolescencia en la que no sabía muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Como muchos adolescentes hoy en día. Y al final, bueno, pues empecé con mi hermana en el mundo de la peluquería. Yo en principio era por echarle una mano, pero me fui poco a poco, me fue cada vez gustando más. Al final me fui enamorando de mi profesión y lo que realmente, algo que además muchas veces lo digo en nuestras redes sociales cuando hago así alguna reflexión de cómo he llevado el día, ¿no? En el centro, es la maravillosa suerte que tenemos en este caso, de trabajar en lo que trabajamos. Porque cuando tú estás embelleciendo, ya no solamente por fuera, sino por dentro, uh-huh, a alguien, ese feedback que nosotros también preguntamos después de cómo te ves, cómo te sientes, qué tal te ha ido, cómo te notas, todo ese tipo de preguntas, al preguntar feedback, lo que recibimos es que es magia, uh-huh, porque al final la ayuda, ¿no? Cuando tú estás ayudando a alguien a sentirse, no a verse bien, sino a sentirse uh-huh, bien, eso es una liberación de dopamina brutal. O sea, es increíble. Es una pasada. Totalmente, totalmente. Y la verdad que sí, y además es cierto que como que muchas veces ponemos belleza, ¿no? Al exterior, o sea, como que relacionamos el vernos bien con que nos vean bien, cuando en realidad, y por suerte también ahora, a día de hoy, también está cambiando, y es el sentirse uno bien para que luego pueda ir bien, porque incluso hay muchas veces, ¿no? Que gente que se opera o se hace algo y no para porque nunca termina de verse bien, pero porque realmente donde no se ve bien es por dentro, ¿no? Exacto, porque eso no se siente. Súper importante. ¿Y en qué momento decidisteis empezar a formaros? O sea, ¿en qué situación estabais antes por la cual decidisteis empezar a formar y a mejorar en cuanto al negocio? Contesto yo casi por alusiones. Yo el día que abrí, al principio emprendí yo sola, con 0 recursos, pero con mucha ilusión, mucho apoyo emocional por parte de toda mi familia, pero sin un duro. Y además sí que es verdad que yo tenía ya mucha clientela. Entonces empiezo ahí y ya empiezo a funcionar.
aquello funciona, hasta que hay una historia con el equipo, bueno, con una persona del equipo y en la que yo no sé gestionar en absoluto. Luego Edu decide que no quiere ser el hermano de... que esa frase se me quedó muy grabada. No quiero ser el hermano de... Me gustaría emprender, pero necesito que lo hagamos juntos. Y paralelo montamos lo que hoy es Fusión. Puntualizo. Estaba en Elche y nos fuimos a Guardamar. Exacto. Continúa. Exacto. Y yo estaba ya en las dos. Aquello fue una locura y yo no supe gestionar aquello a nivel emocional. Y hubo un momento pues que me quedé ahí entre familia de calidad o dinero. Y elegí familia de calidad, Claro, traspasé. Tuviste una hija en ese proceso también. Sí, en ese proceso tuve a mi hija y corté con el primer centro. Y yo tenía ahí, o sea, yo vine de ahí, del estrés, de lo que hablábamos antes, de ese estrés, de esa... ¡Guau! A estar en Guardamar, un pueblo que no conocía ni Dios, que costó mucho arrancar, que yo estaba a ratos no, y estaban él y mi madre, que es primera a cabo de peluquería. La mujer no sabía hacer nada y lo sabía hacer todo. Y ahí costó muchísimo. Yo estaba muy cerrada a que no quería equipo. Pero en el fondo yo siempre he sido empresaria y sabía que así no llegábamos a ningún sitio. Entonces nos llegó una información de uno de las charlas gratuitas allá en el 1900, porque pues no sé el tiempo que hace, y dije, tenemos que ir aquí, tenemos que hacer algo. Yo no quería volver a tener equipo, pero sabía que así no podía ser. Y entonces fuimos y ahí contratamos a regañadientes porque estábamos sin un duro, estábamos fatal. Yo no tenía ilusión por seguir, pero no podía dejarlo ir. Yo estaba en un momento de mi vida ahí un poco chungo y necesitaba que alguien me diera literalmente 2 hostias y decir, vamos, ya está bien. No puedes estar en la queja y ahí. Y bueno, menos mal que yo era sabedora de eso inconscientemente y entonces le dije, tenemos que ir. Sí, y bueno, ya sigo yo. Sí. Yo empezamos a ir a las formaciones y además me acuerdo que decía, tenemos que hacernos el doble del pack. Y yo decía, hostia, Yoli, es que si no tenemos un duro, ¿de dónde coño vamos a sacar ahora el dinero para esto? Porque es que además somos los dos, ¿qué tal? Que sí. Y yo era que no. Al final hicimos como que 3 o 4 cursos sin el doble del pack, que nos hubiéramos ahorrado mucha más pasta si lo hubiéramos cogido desde el principio. Y bueno, pues un poco a regañadientes al final accedí y bueno, pues eso... Yo recuerdo, y no se me va a olvidar en la vida, no sé en qué curso estábamos, sé que teníamos unos momentos de estos que Carlos dice, bueno, pues están allí mis compañeros y podéis comprar el curso y tal. Y yo todos los cursos, todos, tenía migraña, todos los cursos de decisiones, porque yo sabía que quería hacerlo y tenía una batalla, no solamente con él, sino con mi marido también. Cuando llegaba a casa también se lo tenía que explicar. Entonces a mí me entraba migraña y súper malestar. O sea, yo todos esos tiempos muertos que se dejaban ahí de decisión, para mí eran como, lo mataba. Y recuerdo uno en concreto, que me imagino que sería el del Top Level Pad, en la que estábamos los dos, ¿tú te acuerdas de ese? Creo que fue el nuevo líder, sí. Estábamos uno enfrente del otro en posición de yoga, llorando, los dos, llorando. Él diciéndome, te creo, confío en ti, pero no puedo. Era una creencia limitante que ambos teníamos de nuestros padres, del dinero, muy heavy. Y yo diciendo, cogemos el miedo de la puta mano y vamos para adelante. Y lo cogemos y vamos para adelante. Pero en el fondo yo tenía tanto miedo como él o más. Porque además yo soy mayor y eso lo he mamado mucho. Pero yo decía, ¿qué nos va a pasar? O sea,
nos meten en la cárcel, da igual, pero tenemos que hacer algo. Y me acuerdo de llorar ese día, de abrazarnos, de tal, y la verdad es que ahí fue una toma de decisiones muy importante para nosotros en el punto en el que estábamos, porque hay que recordar que nosotros somos 100K, pero de una peluquería. No es 100K de una inmobiliaria o 100K de cualquier otra cosa. O sea, nuestro margen es muchísimo menor que muchos otros empresas. Entonces... Somos 100K de momento, ¿eh? Bueno, es que yo he dicho que nos pongan en amarillo, pero... Entonces ahí fue como... Para mí fue una liberación, porque fue, venga, ya no tengo que pensar, ya vengo a los cursos ya sin migraña, por favor, ya los voy a hacer todos. Pero sí, fue ahí yo creo que empecé a romper mi miedo o mi creencia al dinero, que era muy, muy potente. Porque, ¿qué creencias eran esas? Porque muchas veces, bueno, aquí en Level Up hablamos mucho de creencias y también como en otros podcasts también le dedicamos un ratito de tiempo, ¿no? Como para que inclusive la gente que nos está viendo, ¿no? Pues sea capaz de reconocer que tienen muchas veces creencias limitantes acerca del dinero, miedo acerca del dinero. Entonces creo que normalizar este miedo, ¿no? Y este inconscientemente rechazo hacia el dinero, hacia gastar, hacia vender, hacia comprar, creo que es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y escuchar a otras personas. Entonces, ¿cuál era esa perspectiva que tú tenías acerca del dinero? Bueno, yo lo primero que mi primera creencia limitante y por la cual yo no supe gestionar, en primera instancia, mi primer centro, no supe gestionar, que se gestionó, pero que yo lo sentí, lo viví súper mal, fue que la gente que tiene pasta es poco más o menos que es lo peor. Esa es una creencia que yo he tenido muy integrada por un padre muy, 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 muy socialista o sindicalista o no sé, porque yo no entiendo demasiado de política, pero sí sé que mi padre estaba ahí. Y en casa se oía mucho, Edu no lo habrá oído tanto, pero yo oía muchísimo que todos la gente que tiene pasta eran unos ladrones. O sea, esa era la palabra más bonita que se decía. Toda la gente que había conseguido... El empresario se hace rico a costa de los trabajadores. Efectivamente. Y claro, yo ahí tenía un choque. Claro. Un choque total, porque yo quería ser empresa, pero si era empresa ya no pertenecía a mi clan. Claro. Familiar. O sea, entonces yo ahí tenía una dualidad siempre inconsciente que no sabía. Entonces, en el momento que yo hacía algo que en teoría para mí estaba mal hecho, que era como simplemente dar indicaciones de lo que se tenía que hacer, ostras, fatal, porque esto era ser un jefe capullo. Entonces ahí yo tenía una limitación muy bestia y luego, claro, tampoco podía tener dinero porque entonces era un empresario. Con lo cual yo ahí ya tenía... una ladrona. Y una ladrona. Sí. Con lo cual ya ahí yo tenía esa creencia muy intrínseca. Luego, pues eso, que no podíamos gastar, porque claro, nosotros teníamos una peluquería, eso no daba para hacer grandes cosas. De hecho, yo me acuerdo también el día que llegué súper orgullosa a mi casa, porque habíamos comprado ya el Top Level Pub, que a mis padres ni media, pero a mí día de hoy siguen sin saber muy bien qué hacemos cada vez que vamos a Level Up. Sí. Que vamos... Esto vétalo en la esta de mis padres, vétalo. En el Instagram de mis padres, vétalo. Pues yo llego allí súper feliz y cuando se lo digo a mi marido colmó el grito en el cielo y dije, pero vamos a ver, con lo que me ha costado tomar esta decisión. Y es porque esa creencia está muy metida en muchísima gente. Claro. Entonces, al final es agarrar el miedo y hacerlo con miedo. O sea, no puedes esperar o a tener dinero o a no tener miedo, porque eso no llega. Claro. No llega si no tomas decisiones. Entonces, al final tienes que decidir con miedo. Y a partir de ahí sí que hemos aprendido a decidir con miedo. Qué bueno. Sí, de hecho, ahora cada vez que me dice vamos a comprar no sé qué aparato y vale, ¿cuánto cuesta? No sé cuántos 1.000 euros. Yo, vale. Confío en ti. Sé que va a ser una buena decisión. Pero antes era como que, hostia, es que no sé qué, es que tal, es que...
pero ¿y si cogemos otra cosa que sea un poco más baja? ¿O y si esperamos? Venían todos los ISIs, que el ISI es Exacto. miedo. Sí, El ISI es el miedo más miedo del mundo. O sea, cuando te encuentres diciendo ISI, ese es tu miedo hablándote. Entonces, al final aprendes a no decir ISIS y a ver, nos equivocamos. decir sí Justo iba a directamente, decir ¿no? eso. Y también nos equivocamos, ¿eh? O sea, no significa ahora Lógicamente. que el 100% de las veces acertemos. Pero es verdad que si no haces muchas elecciones, pues al final alguna acertarás. Totalmente. ¿Y de qué forma ha cambiado el centro tras haber hecho la formación, tras haber tomado decisiones, tras haber implementado esa formación, ¿no? ¿De qué forma ha evolucionado el centro? Pues mira, antes nosotros éramos peluquería estética. De hecho, éramos Fusión Peluquería. Era como se llamaba nuestro, digamos, el rótulo que teníamos fuera. Y ahora somos Fusión Wellness Center. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado a lo que nosotros queremos, a nuestra forma real de cómo vemos que debe de ser el mundo de la belleza. Sabemos, de hecho, que en un futuro todos los centros de belleza van a ser, si no igual que nosotros, muy parecidos. Pero sabemos que esto va a llegar y nosotros somos un poco esos adelantados a que la belleza va mucho más allá de la propia belleza en sí, de lo propio estético. ¿Cómo ha cambiado? Pues eso, desde peluquería estética simplemente a hacer otro tipo de servicios mucho más ritualizados. Nosotros le llamamos experiencias. Cuando una persona viene, lo primero que se le hace, por ejemplo, es un masaje de bienvenida. O sea, no importa lo que te vengas a hacer. Lo primero que hacemos es un masaje de unos 2 minutos, que tocamos cervicales, tocamos trapecio, los hombros, cabeza. Eso, nada más entrar. Eso ya creo que es bastante diferenciador, ¿no? Bastante diferente a la típica peluquería o estética. Sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Se ha incrementado el equipo. No teníamos equipo. Claro, también. Se ha incrementado Exacto. el equipo. Estamos en búsqueda de salir de la ejecución completamente. Tenemos otros proyectos completamente que están en consonancia, pero que realmente se salen de lo que ya del mundo de queremos empezar. O sea, tenemos un proyecto que saldrá en breve, como hemos hecho nosotros todos nuestros rituales, pues aportar esto a gente de nuestro sector que no están tan ritualizados y que además nos los piden, en plan, pues hacer formaciones con profesionales para ritualizar. Por ejemplo, ha cambiado en eso, ha cambiado que somos clínica además, somos clínica de medicina estética y seguramente que seamos luego clínica rutinaria para que pueda pasar pues un psicólogo, un ginecólogo. Estamos también ahí valorando eso para poder hacer dentro de la estética también más cosas como sueroterapia, que empieza a moverse ahora mucho, pues nosotros ya estamos encaminados para poder transformar y ser clínica para que puedan pasar consulta otros médicos, otros especialistas. Entonces ha cambiado, yo creo que en todo. O sea, no tiene absolutamente, desde los uniformes hasta lo que somos hoy. Se le habéis dado un cambio total, ¿no? A la vuelta al calcetín, ¿no? Digamos. Sí. Para pues hacerlo más actualizado a esta nueva versión de vosotros, ¿no? A esta nueva forma de pensar, de ver la vida, de actuar, de cómo inclusive queréis que funcione el mundo de la belleza, ¿correcto? Exacto. Qué bueno. Y en cuanto al equipo, habéis hablado, pues antes había reticencia a contratar equipo, ahora tenéis equipo. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿De qué forma estáis gestionando el equipo para que, bueno, pues para sentiros bien, para soltar un poco, salir un poco de lo que es la ejecución y cuáles son esos retos que os estáis encontrando? Pues con el equipo, lo primero de todo es que estamos súper orgullosos del equipo que tenemos. La verdad es que son maravillosos, son maravillosas porque también es cierto que nosotros nos curramos también, ¿no? El que se haga ese tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión de equipo en la que no se habla tanto o no se habla casi nunca de propiamente lo que es la gestión de la peluquería en sí,
sino que va mucho más allá. Hacemos otro tipo de cosas que tienen más que ver con lo personal que con lo profesional. Y bueno, pues la gestión del equipo al final es... Gestión de personas. Exacto. Al final es gestionar personas, y entonces para gestionar personas tienes que entender a las personas. Hoy, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido respiraciones. Bueno, una de las cosas que hemos hecho ha sido respiraciones, pero sí es verdad que la gestión del equipo, que francamente es complicado porque al final gestionas personas, Claro. Pues lo que intentamos es ser muy humildes y ver pues, las necesidades que hay en cada una de las personas del equipo e intentar encajar en cada una, ver cada una de esas personas lo que se le da mejor y intentar llevarla por ese lado para sacar el máximo provecho de esa persona y para que esa persona también se sienta bien dentro de... ¿Y de qué forma a día de hoy estáis buscando equipo? O sea, ¿qué parámetros o qué valores vosotros destacáis para contratar a personas? Que sea majo. Eso se lo escuchamos a Leopoldo Abadía en una de las formaciones de Level Up, precisamente, y nos quedamos con eso, que sea majo, que sea maja. Es lo principal que valoramos. No es la formación, es que sea buena persona, que sea buena gente y que tenga actitud y aptitud, con C y con P, que tenga esas dos herramientas. Una vez que tenga eso, todo lo demás viene. Porque si tú tienes ganas, al final vas a aprender. Sin embargo, si tú eres muy bueno, pero no quieres, ¿de qué te sirve? Totalmente. A mí no me sirve de nada. Para nuestro centro no sirve. Entonces, lo que buscamos es sobre todo que sea una persona maja y luego, pues eso, que tenga ganas, que tenga actitud. Qué guay. Pues sí. Y entonces, y a día de hoy, digamos que lo que es esa barrera que teníais antes, ¿no? A contratar, a tener equipo, a miedo, supongo, también a que fallen, a que se vayan, a que todas las casuísticas habidas y por haber que surgen, ¿no? ¿Cómo es a día de hoy esa sensación? Pues esa sensación yo creo que la he trabajado mucho, que todavía me queda seguro que trabajarla, pero creo que la he soltado. Creo que he soltado por lo menos el lastre que yo traía, ese está afuera ya, y mucho peso. Yo he soltado ahí mucho peso sabiendo que soy capaz de contratar y soy capaz de despedir. Que esa era otra de las cosas que yo seguramente tenía ahí, porque claro, despedir, qué mala persona. Yeah. Y, y ya no tengo esa sensación. O sea, ya la sensación es de que todo el mundo tiene su camino, su proceso, y que si está, tenemos que estar bien, y que si no estamos bien, pues cada uno tiene su camino. Yo ahí me he liberado mucho, así que no me gusta despedir, pero yo creo que esto forma parte del ser humano. Sí. Pero no me causa ahora mismo un traumita, que antes sí. Supongo que enfrentarte a esa situación, ¿no? Incómoda. Súper incómoda. Súper incómoda. Pero bueno, gajes, ¿no? De ser empresario y bueno, y de la vida, porque al final la vida es coger y soltar, ya sea a nivel trabajo, a nivel pareja, a nivel amistades. O sea, Cierto. Al final la vida es, si estamos juntos es porque la cosa fluye, porque los dos no vamos en consonancia y aunque sea doloroso, si no vamos en esa dirección juntos, si no nos entendemos, pues por el bien de ambos, además que de ambos, porque mucha gente, ¿no? Cuando son despedidas, resulta que después de haber sido despedidos han encontrado un puesto de trabajo increíble y que les funciona súper bien y que están súper contentos y que están creciendo cuando venían de una relación laboral nefasta anteriormente. Así que yo creo que, aunque sea complicado, ya digo, en todos los ámbitos de la vida, creo que es importante saber poner fin. A mí eso me ha costado mucho entenderlo, porque yo era como la responsable de lo que podía pasar después a esa persona, y ese es el lastre mayor que yo he soltado o por lo menos me he liberado. Si no lo he soltado del todo, me he liberado. Al final te das cuenta también de que cada uno lleva su camino y que al final está bien. Si tiene que ser así, es porque, oye, pues tu camino hasta ahora
ha estado súper bien, hemos estado juntos hasta ahora, pero ya la cosa no es como era antes o tiene que tener aquí este fin y seguro que va a ser bien para la otra persona y para nosotros. Sí, y bueno, y hablando también de este tema, porque yo creo que, además creo que nunca lo hemos profundizado en el podcast, y creo que también es un tema importante a tratar, ¿no? El tema del despido, el tema de que evidentemente es una parte incómoda, pero hay que superarla. ¿Qué razones puede haber para que un empresario o una empresaria tome la decisión de despedir a una persona? Que no vaya por el mismo camino, que no vayamos alineados. Al final, no nos vamos a meter en que, bueno, pues que ha faltado el trabajo o ha hecho cosas que no deben de ser, porque eso es evidente, pero cuando tú estás al final tú pasas muchas horas con esas personas. Entonces, cuando ya ves o cuando ya se nota que ya no estás con la misma alineación, respirando la misma vibra, eso al final es que tiene que acabarse, porque es cuestión de antes o después, pero es que tiene que ponerse fin. Y no se trata ya de ir hacia cosas más juiciosas, sino que es que hasta aquí, es que no tiene más historia que pues eso. Gente que no cabe dentro de lo que se hace. O sea, se está haciendo de una manera y hay personas que no les entra o no les apetece o no ponen foco y entonces tú das unas indicaciones y una vez, otra vez. Lo que yo sí que tengo que decir es que para que cualquier persona despida a otra, o sea, porque también aquí se juzga mucho al empresario, ¿no? Es que me ha despedido. ¿Y cuál es tu parte de responsabilidad ahí? O sea, sí que es verdad que evidentemente no se puede meter a todo el mundo, pero casi siempre cuando se decides despedir a una persona es mucho dinero para esa persona. No solamente lo que le tengas que dar, sino el tiempo invertido, eso no lo recuperas. Claro. Entonces es mucho dinero y la gente nos lo pensamos mucho. Entonces tiene que haber una razón de peso y yo creo que en la mayoría de las veces lo hay por alineación, por falta de foco, porque no se cumplen lo esperado, lo que se ha acordado, ese tipo de cosas pues que un día otro al final. Y en esta evolución que vosotros habéis tenido, ¿no? Como pasar de peluquería sin más, y con sin más me refiero, no sí. sino de ser peluquería y estética lo típico, ¿no? Que se hace, lo convencional, gracias, a pasar a ser este centro wellness que hace mucho más servicios, más rituales y más enfocado a esa parte espiritualidad, ¿no? Que sí que es verdad que hay gente, cada vez más hay gente como conectada con esa parte, ¿no? Pero también hay gente que es súper reacia, ¿no? A todo esto. En este camino, ¿habéis tenido la necesidad de cambiar, de rotar de personal? No, porque vayamos encaminados a esto, no, porque el equipo va evolucionando a la vez que evolucionamos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que las reuniones, las charlas, el ejemplo, vas viendo y en ese sentido, no. Pues qué bien, qué bueno, qué suerte. Porque al final sí que es verdad que con un cambio así tan potente, ¿no? Sí, pero también ha sido progresivo. Exacto, ha sido muy gradual y también es cierto de que, bueno, sabemos también y respetamos cómo es cada persona. Cada persona también lleva su tiempo, no todo el mundo evoluciona en la misma rapidez. Y, bueno, al final, cuando hay respeto, cuando hay amor, pues, bueno, se van aceptando, se van entendiendo también muchas cosas. Qué bien. Claro, el nivel de conciencia, por ejemplo, que tengo yo ahora no tiene nada que ver con el nivel de conciencia que tenía hace 5 años, pero igual que no puedo juzgar por eso, no tendría sentido que juzgar a nadie por no tener el mismo nivel de conciencia. Entonces, no, en ese sentido fluimos mucho. Qué bueno, pues qué bien, porque bueno, pues al final sí que va como muy alineado, ¿no? Con este desarrollo, ¿no? El saber que cada uno tiene sus tiempos y respetar es básico, ¿no? Además también es verdad, perdona que te corte, Aida, pero
respetamos también mucho y ensalzamos también o celebramos también cuando vemos cualquier Cualquier cosita avance. que ha ocurrido con alguien del equipo, ¿sabes? Pues, oye, ¿sabes qué tal? No sé qué, no sé cuánto. ¡Ah, está qué guay! Y tal. Es como que nosotros también valoramos también mucho ese tipo de cositas que a lo mejor para otra persona es insignificante, pero, oye, sabemos cómo ha costado el llegar a esto, a esta persona. Sabemos que ha tenido que suponer un esfuerzo. O sea, todo ese tipo Qué de bueno. cosas también es de valorar, ¿no? Qué guay. Pues sí, la verdad es que sí, no es fácil. Puntualizo una cosa, en Fusión tenemos la gran suerte de que nosotros dos sí estamos súper alineados. De hecho, nosotros dos nos retroalimentamos mucho, tenemos una complicidad brutal y sentimos un amor incondicional fuera de lo normal uno por el otro. De hecho, en esta comunidad de levelianos o de level uppers se nos reconoce mucho esto. Cada 2x3 cuando estamos en algún evento, joder, es que vibráis tal. Y eso es así. Tenemos la gran suerte entre los dos de tener este sentimiento mutuo y esta alineación. Y creo que eso se contagia un poco. Creo que también se contagia en el equipo y luego pues eso, lo que decía él de los logros y tal, nosotros todas las noches, yo más que él, nos escribimos mucho. Y cualquier cosita que pasa con el equipo, pues aunque el equipo no lo sepa, nosotros sí lo celebramos mucho. Cualquier avance chiquitín sí que lo celebramos y eso también nos hace soporte para tener ese amor, verlo desde ese punto de, bueno, está creciendo, qué bueno. Qué o sea bien. que sí. Qué bueno. Y en cuanto a nivel de estrategia, a nivel de captación, de diferenciación, ¿qué habéis empezado a implementar para potenciar el centro? Diferenciación yo creo que es lo que nos diferencia, valga esa redundancia. Creo que es lo que más hacemos, esa diferenciación. La búsqueda es ser siempre diferentes. Hemos probado muchísimas cosas, también vamos ensayo-error en muchas cosas, pero esa búsqueda de la excelencia, esa búsqueda de siempre ir a más, eso es lo que nos mantiene siempre ahí. Y tras eso, pues viene la captación y vienen las estrategias, las promociones. Bueno, pues partiendo de ahí, yo creo que eso es lo que más hacemos. A partir de ahí sale el resto, ¿verdad? Nosotros lo que solemos hacer es mejóramelo, ¿vale? Es algo que lo hacemos mucho y es lanzamos esta experiencia, este servicio, este ritual y ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? Y entonces vamos un poco desgranando cómo hacer para mejorarlo sin quitarle calidad, dándole mayor, ¿sabes? Dándole más tiempo, dándole más cariño, dándole más de este producto, vamos poco a poco mejorando. Nosotros cuando lanzamos algo es rarísimo de que lo mantengamos desde que su nacimiento hasta con el paso de los años, quiero decir, no voy a decir su muerte, pero hasta años después, que sea exactamente igual. Siempre lo mejoramos. ¿Y cómo lo mejoráis? O sea, has dicho siempre como el mejóramelo. ¿Cómo hacéis esa búsqueda de la mejoría? Pues mira, hay servicios que ya de por sí funcionan. Por ejemplo, tenemos el colágeno, ¿vale? El colágeno es un tratamiento que recomiendo a todo el mundo, por cierto. El colágeno es un antiencrespamiento, es un servicio para el pelo, sí. Es un servicio, es nuestro producto estrella porque la gente nos lo pide como si fuera gratis y es un servicio caro, pero es que es muy efectivo. No es que sea caro, es que tiene un precio más elevado que a lo mejor otros tratamientos que tenemos que son más asequibles, económicamente hablando, pero el colágeno es tan diferenciado que o sea, no es caro, al final es barato por lo que aporta, por el valor que aporta. Dicho esto, el colágeno ya de por sí actúa, no hace falta hacer prácticamente nada. O sea, simplemente trabajándolo como se tiene que trabajar, evidentemente, ya va a trabajar bien. Pues nosotros, además, ¿cómo lo hemos mejorado? Pues ahora, en vez de lavártelo en el lavacabezas normal, te lo vamos a hacer en el Hair Spa, ¿vale?
¿Cómo lo hemos mejorado después, una vez que ya está implementado en el Gel Spa? Pues ahora además hacemos un ritual, un pequeño masaje, un bombeo en las piernas, en los brazos, en manos. O sea, vamos constantemente sin subir precio, o sí, pero siempre vamos mejorando que el valor sea cada vez mayor. La experiencia de consumo sea mejor que la vez que viniste la otra vez. Si vienes muy a menudo, pues a lo mejor no notas eso, pero si vienes de un tiempo... yo, por ejemplo, ritualizo todo en mi sala se llama Namaste, y en mi sala se ritualiza todo. Si tú vienes a hacerte lo que diríamos un servicio dormitorio, que ahí ya no te puedo dar más, pues si vienes una segunda vez a hacerte eso, no te preocupes, que yo te cambio algo, seguro. Por ejemplo, hay un ritual que se llama Satori, que es una a 4 manos, tiene un montón de historias y en la última parte, que no voy a espoliar, es de una manera concreta, que es súper bonita, es un reencuentro contigo, tal. Y como la gente repite, pues yo esa última parte la he sacado y he hecho una visualización conmigo dentro en sala. Por ejemplo, si vienes la primera vez, se te hace como está. Si vienes una segunda vez, se hace eso. Y si vienes una tercera vez, pues la visualización será diferente. Qué bueno. O sea, al final es siempre como buscar la mejora continua. Pero le preguntáis, entiendo que le preguntáis a las clientas, a los clientes, de alguna forma, o cómo conseguís saber esa posible mejora. Hacemos muchísimas, durante mucho tiempo hemos hecho feedback directo. O sea, si tú vienes, yo a los 2 o 3 días te hago un audio con mi voz, yo en concreto. Hola Ida, ¿qué tal? Quería saber, pasado unos días, ¿qué tal te ha ido? Y lo hago de voz además porque esa persona me contesta de voz. Siempre que se hace de voz, en el 90 y muchos % esa persona contesta de voz. Y ahí te explayas. Claro. Si me escribes, es más escueto. Sí. Entonces yo necesito saber. Y con la voz, también se perciben más cosas. Efectivamente. Pues se percibe el tono, se percibe la pausa, se percibe si está más o menos contento. Escrito al final es mucho más plano. Claro, tiende a interpretación. Ahí la interpretación va mucho más directa. Y entonces ahí sí que se le dice, por favor, si hay un punto de mejora, me encantaría conocerlo. El tuyo en concreto lo tenemos muy en cuenta para ir mejorando. Y eso se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo. Es verdad que ahora estamos más flojitos con eso porque cuesta mucho tiempo y entonces a veces se nos pierde. Pero también es verdad que en rituales que arrancamos, normalmente sí que se suele preguntar también esto. Y luego no paramos. O sea, es que hemos añadido cuencos, hemos añadido respiraciones, hemos añadido trabajo interior. Entonces, todo eso que nosotros estamos aprendiendo y haciendo, lo plasmamos. Entonces, un poquito más. Guay. Y siempre vamos a ese poquito más. Al final lo que decía antes, que como nos gusta que nos traten o sea, nos gustaría que nos tratasen como tratamos nosotros, al final, si nosotros vemos que algo hay por ahí, por ejemplo los cuencos, que es algo más nuevo que hemos traído hace no tanto, pues los metemos y vamos a meterle. Y si puedo, lo hacemos. Al final... Qué guay. Oye, me encanta ese concepto, de verdad. O sea, yo soy muy pro wellness holístico. Así que alguna vez tengo que pasar por ahí para... No me has hecho spoiler y me he quedado con las ganas de... ¿Qué haces? Y bueno, en cuanto a dificultades que habéis encontrado para este tipo de implementación, para implementar inclusive todos los contenidos que se ven en la formación, ¿por qué estrategias os habéis decantado para empezar a implementarlas y por qué? Pues yo creo que lo más importante, lo más vital que ha significado el mayor cambio es fijarnos en nuestro cliente ideal. Cuando tú te fijas, cuando tú haces o sea, giras tu entorno en base al cliente ideal, hay mucho ruido mental por ahí que se va. Entonces, que desaparece, porque ya no estás pensando en, es que este cliente que me viene una vez cada... Ya, pero ¿es tu cliente ideal? ¿Sí o no? No. Pues una vez que tú te enfocas en quién es tu cliente ideal, cuando lo tienes definido, pues al final dices, hostia, es que mi cliente ideal, ¿cuál es nuestro cliente ideal? Pues es principalmente una mujer que le gusta cuidarse en torno a 40 años,
que tiene ya su vida ya más o menos encaminada y que quiere disponer de ese tiempo para cuidarse, que se prioriza y nosotros al final lo que queremos es cómo podemos hacer que esta persona esté mejor, esté más mimada, qué le vamos a... Nosotros al final nos hemos dado cuenta de que no hacíamos algunos servicios que hoy en día son productos de dormitorio, no los ofrecíamos directamente. Porque estábamos ahí en la batalla, apagando fuegos y no le estábamos dando algo realmente bueno que somos capaces de hacer simplemente por el hecho de que no parábamos a decir, hostia, es que este cliente, si le damos esto que es la puta hostia, es que está deseando comprárnoslo. Está deseando gastarse ese dinero con nosotros y no éramos realmente conscientes de ello. Entonces, cuando giras en torno al cliente ideal, cambia muchísimo. Y otra clave, yo creo, es salir de la ejecución. O sea, cuando tenemos servicios que es muy del tú a tú y toda la gente de nuestro sector nos entenderá que es que yo no puedo dejar de hacerlo porque si no la gente no viene. Que esto es la excusa que nos ponemos desde el máximo ego de yo. Cuando empiezas a salir de la ejecución, primero a dar paso a que haya una continuidad con el equipo, que es maravilloso y está preparadísimo. Y segundo, que te dé a ti la vida para poder ejecutar desde otro punto, que es hacer estrategias, cómo encuentras ese cliente ideal. Si estamos hablando de parar y nosotros no paramos, tampoco está alineado, tampoco estamos en sintonía con lo que estamos diciendo. Entonces, para mí, una de las claves importantísimas de los cursos fue salir de la ejecución. ¿Y cómo llegasteis primero a encontrar ese perfil de cliente ideal? O sea, ¿cuáles fueron las pautas o las formas que tuvisteis para medir, ¿no? Vale, pues mi cliente ideal, pues es lo que has dicho, ¿no? Esta mujer de 40 años que ya tiene su vida encaminada, que está dispuesta a cuidarse, etcétera. ¿Cómo fuisteis trabajando esto? Porque entiendo que cuando previo a encontrar el cliente ideal, lo que hacemos es pues aceptarlo todo, ¿no? Y no sabemos ni siquiera muchas veces que existe el concepto de cliente ideal. Entonces, para estas personas, o sobre todo estos centros, e inclusive en general, porque al final esto del cliente ideal sirve para todo tipo de negocio, ¿qué empezasteis a valorar y por qué empezasteis a decidir que este perfil de mujer era vuestro cliente ideal? ¿Cómo llegasteis a construirla, esa visión? Nuestro cliente ideal ha evolucionado tanto como nosotros. También te digo que no era nuestro cliente ideal, como bien ha dicho Edu antes. Pero sí que llega un momento que nos dimos cuenta de que había muchas cosas que nos perjudicaban más que nos beneficiaban. Y servicios incluso. Empezamos quitando algunos servicios que echas números y dices, ¿qué me queda de esto? O sea, ¿realmente esto está rentando? No. Esto lo único que hace es dar un poco de servicio al cliente para que no se tenga que ir a otro sitio a hacerse esto en concreto. Pero en nuestro día a día aquí esto no vale. Entonces empezamos quitando algunos servicios. Esto cuesta, ¿eh? Porque de momento tú dices, no, ya no hago más esto. De hecho, una de las cosas que hacía era depilar, que ahora lo pienso y digo, madre de Dios, depilar a regañadientes. Y esto, y además a mí no me gusta nada depilar y no me gusta porque hago daño y en estética no puedo hacer daño. No, para mí ese concepto no existe y la gente me venía de todos los sitios porque no hacía daño y porque me encantaba, se me notaba que me encantaba depilar. Yo decía, madre mía. Pues esto fue uno de los servicios que se quitó radicalmente y hubieron muchos así. Y ahí empiezas a estriar y empieza a salir. Cuando tú empiezas también a saber de números, empiezas a saber cuál es tu neto, empiezas a estriar más. Porque cuando estás en la ejecución y estás trabajando, y ayer lo hablaba con una esteticista y me contó algo y le dije, tía, empieza a sacar tu ticket medio. Cuando empiezas por ahí a estriar, a sacar ticket medio, a lo que te cuesta, al porcentaje que te llevas, ahí empiezas a quitar servicios y a quitar clientes. Tipo de clientes. Yo creo que fue ahí donde nos dimos cuenta, en ese estriaje. Claro, yo por ejemplo antes me dedicaba muchísimo más enfocado al hombre y además creamos una serie de
digamos, de captación para el hombre que fuese de una forma más rentable para ellos. Y lo que ocurrió es que yo había muchísimos días, por no decir casi todos, que no tenía tiempo literalmente de comer, casi nunca, y sin embargo mi ticket medio era más bajo que ninguno. Claro. Y estaba todo el día trabajando sin parar, o sea, ya te digo, sin tiempo para comer, sin tiempo para rascarme, como dice mi padre. Entonces, claro, al final ese tipo de cosas se han ido cambiando. Yo ahora hay servicios, a pesar de que corto el pelo a hombres, yo el corte básico de hombre, por ejemplo, ya no lo hago. Si quieres que yo te corte el pelo, tiene que ser con una serie de circunstancias. Mi corte básico, el mío, ya no es lo que era antes. Yo ahora dedico un tiempo, hago una higiene facial express, hago una serie de cosas que las tengo que hacer porque es mi forma de ver, mi forma de trabajar, de cómo yo veo que debe de ser un cuidado masculino, por así decir, que es con algo mínimo, como es la higiene facial express. Claro, para eso se necesita un poquito más de tiempo. Claro. Y lógicamente no es lo mismo cobrar 15 euros que cobrar 28 como cobro ahora. Totalmente. ¿Y de qué forma? Claro, porque además habéis sacado el tema de los números, ¿no? Y el Level Up, la importancia que le damos siempre al medir, al tener en cuenta, no tomar decisiones a partir de inspiración de, ay, yo creo que eso no vale, porque al final muchas veces, alguna vez puede salir bien, pero la mayoría de las veces no es viable y más cuando queremos y cuando buscamos un crecimiento, ¿no? En el negocio, ya sea exponencial, ya sea progresivo. ¿Cuáles son esos números que para vosotros han sido detonantes para tomar decisiones? ¿De qué forma habéis empezado vosotros a medir para poder tomar estas decisiones, ¿no? Ese antes y después de lo que pasaba con tu compañera, ¿no? Que decías, estoy viendo que esto no está siendo rentable y que antes inclusive no lo estabais haciendo y a partir de ese momento de empezar a hacer números habéis empezado a tomar decisiones, ¿no? Si tuvieras que decirle a una persona que está, sobre todo en vuestro sector, me empieza a medir esto, esto y esto, ¿qué le dirías para que empiece a tener esos resultados, por lo menos algo mejores de lo que están teniendo ahora? Bueno, la clave yo creo que está en saber los gastos mensuales que tienes y saber cuánto cuesta tu hora de trabajo. Al final, una vez que ya sacas eso, ya sabes lo mínimo que tienes que hacer para poder cubrir gastos y para poder empezar a tener algo de beneficio. Entonces, una vez que sabes eso, ya a partir de ahí todo ya cambia. Pero lo mínimo es saber eso, el gasto que tienes mensual, detallado, para saber lo que cuesta tu hora. No solamente la tuya como trabajador, como empresario, sino también la de tus trabajadores. Saber que cada hora de trabajo que tú no trabajas, a la empresa le cuesta esto. Y a partir de ahí. Eso es fundamental. Además, cuando son trabajos que tienen tan poco margen. Hay trabajos que tenemos poco margen. Entonces, en el sector de la peluquería, la belleza, todavía hay servicios que tienen muy poco margen. Pagamos muchísimo IVA y tenemos muy, muy poquito margen. Entonces, aquí, en nuestro sector en concreto, hay una incongruencia total. Porque la gran mayoría empieza y sigue, pues como estaba yo, que no tenía ni caja registradora, era todo para el bolsillo al principio y todo está bien y ya estaría. Y no, aquí hay que hacer muchos números y se empieza ahí, sabiendo cuánto vale la hora, cuál es tu ticket medio, cuánto puedes subir ese ticket medio, cuáles son las estrategias que necesitas para poder subirlos y las negociaciones. A mí me explotó mucho la cabeza con no me acuerdo en qué curso es. Del negocio. Vale. Sí, que ahora a día de hoy es Objetivo Libertad. Bueno, Objetivo Libertad, sí, nosotros que hicimos transformación del negocio. Objetivo Libertad, cuando empezamos a ver que se podía negociar con el proveedor, que de hecho, si no negociábamos, bueno, a partir de ahí yo creo, y con ese curso en concreto y aplicando muy pocas cosas, nosotros hemos tenido un antes y un después, y de hecho, como nosotros lo hicimos antes de pandemia, nosotros en pandemia
no tuvimos ninguna pérdida. Y es porque una de las claves que dijo Carlos y que yo me grabé a fuego es no pagar por banco en 3 meses. O sea, nosotros a día de hoy, todo lo que tenemos en el centro, absolutamente todo, está pagado. Nosotros vamos al día. En nuestro sector tú haces un pedido de producto y lo normal es que, venga, te lo giro 30, 60, 90. O incluso en 4. O incluso en 4 si es un pedido más grande. Nunca tienes el control de tu cuenta, porque es casi imposible llevar el control de tu cuenta. Y este día me entra esto, mañana me entra lo otro. No. Nosotros, y ahí hemos ganado, ahí y el colchón. Eso y tener un colchón. Eso para mí es ley. Para mí es ley. No digo que no me cueste conseguirlo, pero fue para mí crucial para empezar a hacer números desde la conciencia. O sea, sé lo que tengo en este momento. Si tú me preguntas en ese momento cuánto tienes, sé exactamente lo que tengo. Igual que antes de todo esto, no tenía ni pajoretera idea, porque además me explotaba la cabeza mucho de miraba la cuenta, me lo invento, 10.000, y al día siguiente menos 500. Hola, ¿qué ha pasado? Y esto es muy común, todavía se sigue normalizando esto, y esto para un negocio es, yo creo, no tener el control en absoluto de tu negocio. Y has dicho también algo que me ha parecido muy interesante, el tema de negociación de proveedores. Sí. Y de que en pandemia no tuvisteis pérdidas. ¿Por qué fue esto? Porque al final la verdad es que la negociación es increíble. Entonces, si nos explicáis un poquito más de esto. Mira, hay una frase que dice Carlos en el curso y es totalmente cierta. Y Carlos, cuando te vende el curso, te dice, te aseguro de que después de este curso vas a saber negociar con tus proveedores y solamente en eso te vas a ahorrar, vas a ganar más de lo que te cuesta el curso. Efectivamente, nosotros salimos del curso y, o sea, salimos del curso un viernes. Enchufadísimos, además. Enchufadísimos, como siempre. Y el lunes o el martes, no me acuerdo, ya habíamos ahorrado más de lo que cuesta ese curso. Habíamos ahorrado, ¿de qué forma? Hablando con los proveedores. Oye, esto lo tenemos ahora mismo así. ¿Podemos hacer algo para... ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que sigamos trabajando juntos? Porque esto es un win and win. No solamente es de que tú vayas a ganar y nosotros vamos a tener ese soporte. Tenemos también que tener una serie de beneficios. Entonces, cuando tú ya te pones un poco en tu sitio y dices, hostia, esto es lo que me interesa. Hemos cambiado de proveedores también, pues porque al final hay cosas que no. Entonces, cuando tú vas hablando con proveedores y viendo y sabiendo hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, pues al final tienes ahí un ahorro importante. Y todos los años nos juntamos, tenemos una reunión con los proveedores para hasta aquí o hasta allá. Y luego hay una cosa muy interesante que también pasa en nuestro sector, no sé si en otros sectores ocurre, y son las promociones estas masivas que nos meten, que si, no sé, neceseres, te compras no sé cuánto y tienes neceseres. Yo nunca me había parado a pensar en esto, era como, ay, fíjate, me regalan neceseres. Y ahora digo, pero el truño este, o sea, yo no quiero neceseres. Si la clienta si quiere un neceser, que se lo compre, y si no, no te preocupes que yo lo hago con mi logo, pero esto es como que me quedó muy claro, o sea, que encima voy a promocionar lo tuyo, me gasto un pastón para que tú salgas beneficiado con tu marketing y tu marca, no. Entonces, esto también es una cosa como muy clara, no ceder a lo que te ofrecen, que parece una cosa muy obvia, pero que cuando estás en una dinámica de esto se hace así, no te paras a pensarlo. Entonces ahí también se ahorra un montón de pasta. De hecho, yo creo que nosotros no compramos ni una sola promoción. O las promociones nos tienen que ser como muy interesantes, saber que tiene mucha recurrencia ese producto para poder comprar nosotros una promoción. Y cuando tenemos algo que es interesante, directamente lo hablamos nosotros para que nos lo promocionen. Que es la gran diferencia. No vienes tú y me ofreces lo que a ti te interesa, sino que voy yo y te digo, oye, yo te compro tanto, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, esto es súper determinante también a la hora de tener un negocio. Al final se trata de que tú también le puedes decir a tu mismo proveedor, oye,
quiero esto, pero no con estas condiciones que tú me estás dando. Vamos a ver de qué forma lo podemos hacer. Y muchas veces nos dicen, es que con vosotros siempre tenemos que estar con historias. Bueno, pero al final es beneficioso para los dos, ¿sí o no? Sí, y ya está. Sí, totalmente. O sea, además, yo me acuerdo el día que me compré el coche, el vendedor me hizo una pregunta, que eso, los que vayan a Explosión de Venta ya descubrirán la técnica de venta, y luego viendo el curso dije, ya lo entiendo todo, me cuadra, ¿no? ¿Cómo son las ventas de verdad? Que muchas veces nos quedamos atascados en vender de la forma que conocemos y no conocemos las formas reales de vender que hay, que existen múltiples técnicas de venta y perdemos un montón de oportunidades, un montón de descuentos por no saber de negociación, por no saber las múltiples cierres de venta que hay, ¿no? Y al final lo que se puede conseguir teniendo el conocimiento es pues que los números pues crezcan y que los negocios crezcan. Incluso por no ponerle el foco. O sea, ya no solamente tienes que tener el conocimiento, sino es como, espabila, que no todo es bien. O sea, tú también puedes ponerte en esa tesitura de negociación y de que aportarte algo para ti. Esto yo creo que en algunos sectores un poco más pequeñitos no nos lo planteábamos o no nos lo planteamos. Entonces es muy importante tener ese repulsivo y decir, que yo también estoy comprando, que yo también puedo manejar aquí y poner ese foco. Qué bueno. Y bueno, y ya hablando de resultados, ¿no? Todo lo que habéis conseguido, esas mejoras que habéis conseguido a nivel pues negociación, a nivel ventas, a nivel experiencia, a nivel diferenciación, os ha llevado pues a estar en el Club 100K, ¿no? ¿Qué es para vosotros formar parte y este trofeo en concreto? Voy a contestar yo una cosa porque últimamente que estoy mucho con el tema espiritual, visualizaciones, viéndome foco, tal, cuando me visualizo en positivo, no me sale, a largo plazo y siendo algo poderosa, la primera imagen que se me viene, es cuando en Miami lo cogí. O sea, tengo esa imagen que además fue como un poco, venga, vale, pues sí, que no me lo tomé yo como cuando fuimos a recogerlo, que fue como, madre mía, pues tengo esa imagen así, súper clavada. Yo creo que eso contesta. La tengo muy, muy presente. Estoy como muy orgullosa de haber llegado ahí, al Club 100K, pertenecer a esa comunidad tan maravillosa, tan potente y de empresarios ahí, de verdad, de la que estoy muy, muy orgullosa. Qué bueno. Yo estuve en silencio, o sea, lo compartimos prácticamente todo, pero yo cuando empecé a escuchar esto más, ¿no? Del 100K, yo pensaba, hostia, ¿llegaremos algún día a esto? Es que sí, tenemos que llegar. Y me acuerdo ya mucho tiempo después que le dije, Yoli, el año que viene tenemos que estar en el 100K. Y me dijo, hostia, así me gusta, o algo así me dijiste, así me gusta, coño, que sí, que podemos, que vamos, que tal. Y así fue. Y al año siguiente estuvimos en el 100K. Fue al final lo que se hablaba antes también, poner el foco. Cuando tú pones el foco, al final las cosas no es que ocurran por arte de magia, es que te estás enfocando en eso y al final todos tus pensamientos, todo va a ir alineado hacia lo que estás pensando. Qué o sea bueno. que sí, yo personalmente llevaba mucho tiempo queriendo tener esta estatua y Qué bueno. ya la conseguimos. Y bueno, en cuanto a nivel resultados, ¿cuáles han vuestro número de facturación antes de Level Up y cuál es vuestra última facturación? Nada que ver. Nada que ver, además estábamos solos. Yo no me acuerdo de los números. Bien. Bueno, la primera vez cuando empezamos en Level Up, si no recuerdo mal, estábamos en torno a, no sé, 70.000. Sí, algo así. Algo así. No llegábamos 70, quizá 80. Creo que era 78. Si no recuerdo mal, cuando rellené los datos precisamente del 100K. Y bueno, pues este año ya, ¿no? Este año hemos pasado los 300.
Pero bueno, felicidades. Qué bueno. Por eso he dicho antes que estamos ya con la siguiente Casi, ya. casi. Este año, vamos a ver, este año 2026 promete. Qué Es, bueno. además, como hablé con Sushi el otro día, que no te lo he dicho, en la reunión que tuvimos con lo de Infinity, este no es el año 2026, este es nuestro año de expansión. Vamos a sustituir 2026 por expansión, por el proyecto que tenemos ahí en mente. Entonces, al final se trata de eso, ¿no? De enfocarte. Entonces, este no es 2026, este es nuestro año de expansión, y vamos ahí a conseguir seguro el siguiente, que nunca me acuerdo del nombre, El máster. Máster. Pues vamos a No, poner senior. Pro, senior, máster, visionary y élite. Senior, pues sí. ya Me seremos suena senior. más senior. Ya seremos más senior. Qué guay, pues qué bien. Y bueno, pues no sé si lo sabéis, pero ahora lo que estamos haciendo es como las preguntas encadenadas, ¿vale? La anterior persona que ha hecho el podcast ha dejado una pregunta para vosotros y vosotros tenéis que dejar una pregunta para los siguientes que vengan, qué bueno. ¿vale? Para los siguientes invitados. En vuestro caso, pues podéis dejar 2 preguntas, porque como sois 2, pues no pasa nada. En este caso, la pregunta es una. Y nos ha pedido que os preguntemos cuál ha sido la mayor barrera que habéis encontrado, ¿no? Pues en vuestro camino y cómo la habéis solucionado. Ostras. En el mío, lo que he contado antes con el tema de... Iba a decir del equipo, pero realmente el reto era mío. La mayor barrera que yo he tenido era la propiamente que me ayuda, es la que me atrapa. Y esa ha sido mi barrera y la he solucionado con mucho trabajo y mucho sufrimiento, pero solucionada y en ese proceso estoy. El mío es ese. ¿Y tú, Edu? Pues fíjate, yo creo que voy a decir algo que no sé si va a contestar al 100% a eso, pero al final se trata de que yo he conseguido muchas cosas en mi vida a base de esfuerzo, de sacrificio, de consistencia, de estar ahí siempre. Y creo que al final la vida, cuando tienes una serie de herramientas, cuando tienes una serie de conocimientos, es mucho más fácil y mucho más llevadero. Entonces, creo que va más un poco por, hostia, si tienes al final la mente más abierta, si tienes un poco más capacidades, eres capaz de quitarte mucha mierda que tienes ahí y llevarte hasta donde nunca jamás hubieras imaginado. O sea, que al final es, pues eso, que olvídate de muchas cosas que tienes ahí en la cabeza y vea por ello, go for it, como se dice en inglés, que me encanta. Go for it, porque es ve, simplemente ve. Y no tiene por qué ser todo tan duro y tan... ¿cómo decirlo? Tan épico, ¿no? Hay muchas veces que incluso puedes conseguir algo sin tanto esfuerzo, simplemente porque ya tienes en la cabeza lo que tú quieres, hacia donde tú quieres ir. Así es. Pues chicos, ahora es el momento de que vosotros dejéis una pregunta para el próximo invitado o invitada. ¿Cuál ha sido la acción que más ha cambiado a nivel de negocio? Vale. Pues, ¿qué pregunta le digo yo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues si está aquí, ya entiendo que ya tiene una serie de éxitos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz del éxito empresarial? Vale, pues genial. Pues chicos, muchísimas gracias por estas preguntitas. Luego se las preguntaré al siguiente entrevistado o entrevistada. Ha sido un placer estar con vosotros aquí. Me ha encantado. Y a nosotros. Así que estaré aquí esperando para el siguiente trofeo. Por favor. Seguro que sí. Lo tenéis además súper cerquita. De verdad que felicidades. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues por aquí deciros que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto de la entrevista. Si os ha interesado, si creéis que estos contenidos le pueden ayudar a algún empresario, pues hacer el favor de enviarlo porque a nosotros nos ayudáis un montón y a los múltiples empresarios también le estaréis ayudando. Activar la campanita para que cada lunes os avise YouTube de que estamos por aquí. Y si tenéis alguna duda o alguna cuestión, pues en comentarios estaremos encantadas de resolverla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.